Ya seguimos en geopolítica de este miércoles, mitad de semana. Bueno, ayer fue un día, otro de estos días muy intensos en materia de, ¿cómo se llama? En estas ideas de perseguir los hechos de corrupción del pasado gobierno. Eh, el director de transparencia, no, transparencia, ¿no? de De contrataciones contrataciones públicas, públicas, volvió a, volvió volvió a a a la la Procuraduría General de la Procuraduría General de la República. República. Allí presentó un legajo de acusaciones eh, contra pasados funcionarios tanto del Plan Social de la Presidencia como del Instituto, del INAIPI. Sin duda, Eh, primera infancia. el Instituto, ¿cómo se llama eso? El Instituto de Protección o de la Primera Infancia, INAIPI. Algo así. Eh, bueno, él dice Carlos Pimentel que hay eh, indicios suficientes para que el Ministerio Público inicie las indagaciones y comience a llamar gente para que explique cuestiones que atribuye no muy claras. Por otra parte, una institución de la sociedad civil, que se llama Alianza Ciudadana, también se ha querellado contra Gonzalo Castillo por el tema del hotel Perla, Del Sur, Perla Sureña, ¿qué se llama? Perla Perla del del Sur. Sur, allá en Barahona. Perla Sur se llama, Perla Ah, Sur. Perla Sur, allá en la Ciénaga, un hotel que esa entidad de la sociedad civil alega que Gonzalo se aprovechó de su condición de alto funcionario del gobierno y de las personalidades importantes del gobierno para adquirirla de manera irregular, y eso está estará también en el tapete de las indagaciones judiciales para procurar que lo que sea cierto de eso, alguien pague. Lo que no sea cierto, que se exonere a esas personas, porque tampoco podemos preparar una cacería para eh, dañar a una persona por el simple hecho de dañarlo. Así al final se determina que no cometieron los hechos, pero eso tiene que determinarlo el Ministerio Público. Y si encuentra méritos, tiene que determinarlo un juez o un tribunal colegiado. Pero bueno, en esa materia fue muy movido en el día de ayer. Sí. Interesante el hecho de la INAIPI y de el plan social fue manoseado durante la campaña, inclusive en el caso de la INAIPI la hicieron renunciar o la destituyeron y destituyeron a todo el personal jerárquico de esa institución y fueron llamados al Ministerio Público, pero eso quedó solo ahí, pero el expediente obviamente quedó para ser ventilado en otro momento, porque sin lugar a dudas la que dirigía ese departamento, que no sé qué tenía que ver con cuestión alimenticia, violentó unos procesos que fueron eh, inclusive reconocidos por ellos mismos, pero que también tenía el pedimento de un funcionario de mayor jerarquía dentro del gobierno, que fue quien le autorizó, le pidió esa, esa, esa contratación de alimentos en medio de la pandemia. Pero bueno, tal como tú decías, debe ser el Ministerio Público quien entienda si eso tiene calidad para ser sometido a la justicia y después un juez ver si ese pedimento tiene mucho más sentido y merezca la pena condenar o dar algún tipo de amonestación
o castigo por esa violación. Desde la ciudadanía nuestro papel es, valoramos como positivo que se ventilen las cosas, porque aquí en este país el que hace un daño al Estado tiene que pagarlo, porque si no se sirve como aliento para que otros lo hagan. Pero que tampoco puede ser un festín, que sea una fiesta de llevar gente a la justicia para que mañana no tengan calidades para sostenerlo, eso en un tribunal de cualquiera de las índoles que sea. En el caso de Barahona es un poquitico más complejo, que eso tiene una doble implicación, como diría una regla matemática. En la tabla de verdad, no sé si la conociste. ¿Por qué? Porque tú no puedes frenar el incentivo al turismo, al desarrollo y eso es una iniciativa bastante positiva. Ahora, ahí tuvo que aislarse a un pequeño pueblo tirando una pared enorme que lo quitaba de la playa, inclusive deja la playa alrededor del hotel. Y yo que soy de Barahona le puedo hablar con propiedad de eso. Y en definitiva es una bonita obra que se está haciendo allí en Barahona y tú no puedes, de alguna manera, si no hay argumento tan sólido para sostener una investigación, una acusación, pero además hay un solo hecho que puede resultar hasta pecaminoso, sí. El hecho de tu ser uno del principal, quizá el principal funcionario de un gobierno, y tú en tu gobierno hace para ti un contrato de una licitación, una contratación de un territorio, de un espacio, a tu beneficio particular, desde tu condición de ministro, ya eso tiene un sesgo en sentido general. Sea con quién, porque quien que esté al mando de cualquiera de las instancias que van a decidir sobre permisos, sobre contratos, sobre beneficios para ti, siendo tú el principal funcionario del gobierno, no te lo va a dar. Claro. Es así, es como el pasado uno del pasado gobierno del PLD, que siendo ministro de turismo terminó con complejos hoteleros en playas del país. Así no puede ser. Eso contradice las reglas de la administración pública. Porque los Lo que se servidores alega en este públicos, caso es, ¿la? se, se alega en este caso que hubo un aprovechamiento, Claro, vamos a decir, una información privilegiada del, del ex ministro, de entonces ministro, porque ese inmueble estaba en poder del Banco de Reservas, así que es. había ejecutado una hipoteca cuando el hotel que estaba ahí fracasó. Que nunca se utilizó. Bauruco Beach Resort se Nunca se construyó utilizó. y nunca se utilizó. El consorcio que hizo eso perdió ese dinero. Y yo no sé, yo lo Perdió ampliaron ese ahora. dinero. Hay muchas habladurías sobre eso. Sí. El anterior propietario, el Gifino, un desarrollador de proyectos, fue empujado a la quiebra mediante maniobras turbias Eso dicen. de Yo no me atrevo a decirlo, a personas y confirmarlo, pero eso es lo que dicen que él fue ahogado fue desde el ahogado ejercicio del poder. Fue sometido con hasta intención sacarlo aviesa. del negocio. Así no puede ser. Claro, para Sí, eso entonces sí. que el banco Claro. tuviera que ejecutar la hipoteca y después venir sobre ella a comprarla a precio de vaca muerta con aprovechamiento, sin publicación para ver si habían otros interesados. Fue toda una maniobra oculta. No se pagó lo que le valía, todo eso que eso se dice, pero eso debe salir en un escrutinio del Ministerio Público. Ahí vamos al principio, Nelson. Es que las instituciones públicas tienen que transparentar su proceso. Porque que el Estado, tú eres funcionario del Estado, de cualquiera de las instancias, tú no eres el dueño de esa propiedad. El dueño somos todos. Y si tú vas a hacer un ejercicio de venta y compra y venta o de arrendamiento, tiene que ser de manera diáfana, abierta, para que todos puedan conocer, viendo los medios de comunicación, cómo fue ese proceso. Porque el sistema de arrendamiento de hoteles en el país y de adjudicación, esa es una de las formas más fraudulentas que se ha hecho en este país. Si tú buscas todo lo que se encontró, la mayoría, siempre hay algo pecaminoso debajo.
Lo mismo que pasó con el Hotel Montaño, en que era propiedad de Corpoter, y de hecho de Formet de la empresa capital en Constanza, ¿verdad? Como el otro en allá Jarabacoa. En Jarabacoa, y el otro allá en Sabana, allá en la sierra. Es decir, siempre hay gente que se aprovecha de eso, desde la posición del Estado, y el Estado no está para eso. Los servidores públicos están para defender los intereses del Estado, no para beneficiar particulares, que es la práctica y es la que yo condeno y critico de este gobierno, inclusive recién instalado en el país. Si usted va a un cargo público, usted va a hacer ejercicio público, no a beneficiar al privado en nombre del público, que es la práctica histórica del ejercicio público de la República Dominicana. Y eso debe cambiar, debe cambiar. Volvemos a lo mismo Es que hablábamos claro. del ciudadano que no respeta el derecho del otro. Entonces, hay funcionarios que confunden la función pública con el interés o los intereses que defiende. Entonces, no hay una frontera que le diga al individuo, mire, usted en su ejercicio público llega hasta aquí. De aquí para allá, eso es el patrimonio de todos nosotros. Patrimonio público, esa es la función Claro. pública. Usted está ahí para defender a la colectividad, no los intereses que usted representaba hasta ayer que el presidente de la República lo nombró en un cargo determinado. Pero aquí siempre ha habido una confusión, que no es una confusión nada, ¿eh? No, no, no. Porque estamos diciendo Hay que es una una confusión intención como, clara. como si el funcionario no lo supiera. No, él lo No, sabe. no hay Va confusión, con la él sabe intención muy clara bien de lo que tiene. depredar al Estado. Él va a la intención clara de depredar al Estado para su bien particular o de su grupo, desde una función pública. Y eso debe ser objeto de un gran debate en República Dominicana. Debe ser porque eso es un ejercicio histórico. Ah, sí, yo voy aquí, pero yo mañana legislo y el legislador legislo sí, desarrollo propuestas dentro de mi institución para pasar eso a manos privadas. Así no puede ser. Y los legisladores, insisto, ¿verdad que sí? Que son los responsables, debieran ser los responsables de eso, no cumplen con su función de fiscalizar el ejercicio público, sí, la función del Poder Ejecutivo. Nadie que ejerce una función ejecutiva puede obrar para dañar al Estado sin que el legislador pueda verificar si ese ejercicio fue correcto desde el sentido de la función pública. Eso se hace todos los días en República Dominicana y no dice nada el legislador. Porque lo que quiere es dar fundita y dar un abaniquito y cuando se muere la gente da una cosita cuando no es su función. Que haya consecuencias además. Claro que sí. Porque, bueno, vamos, determinamos tal cosa y de repente eso desaparece de los medios de comunicación, a nadie le interesa y no ha habido consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que hace el próximo? No, pero claro. Un incentivo. Ya, no, aquí no va a pasar nada. Mete mano, como dicen los tigres en la calle. Pero no te va a pasar nada. Y hemos venido con esa cadena de actos dolosos, de aprovechamiento del patrimonio público, porque no ha habido consecuencias. ¿Cuántos ladrones del erario hay aquí presos en Ninguno. alguna prisión? No hay ninguno, ¿verdad? Claro, por No hay eso es lo que ninguno. llegan con 6 con hambre. Dicen, bueno, vamos a entrarle con todo. Pero entonces se olvida en poco tiempo. Eso se olvida. Claro. La noticia de mañana tumba la de hoy. Y Así es. así no podemos, así no De vamos a hecho, construir nunca una verdadera democracia donde la transparencia sea parte esencial de ella. Yo siempre pongo por ejemplo a los Estados Unidos, que yo siempre lo digo, lo tengo de ejemplo para los buenos y para los malos. A los estadounidenses, los ciudadanos y el sistema lo tengo para lo bueno. El gobierno lo tengo para lo malo. Pero el presidente nombra y generalmente lo consigue en el sector privado. Y es la gente que tiene más entrenamiento, que son los
los individuos que han progresado, han tenido éxito como empresarios, básicamente como empresarios. Entonces, a ese tipo lo nombran y esa persona se desliga total y absolutamente de la función privada que desarrolló toda la vida. Pero se desliga de verdad, no es una pose. Porque si lo casan, favoreciendo el sector a donde él venía, del cual él venía, va a tener consecuencias. Y muy cara. Y caras. Sí. Entonces la gente se cuida mucho. Oye, yo tengo 40 años como ejecutivo digamos, de la banca, de Wall Street, de cualquier sector de la economía norteamericana. Nombran secretario del Tesoro, por ejemplo, que es lo que es aquí el ministro de Finanzas, el ministro de Hacienda. ¿Y tú crees que esa persona va a tomar medidas para favorecer el sector donde él venía? Si sacan que es una piquita, sí tiene problemas. No, no lo hace. No lo hace porque se cuida. Claro. Porque tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Aquí no distinguimos la línea que separa el interés público con el interés privado. Y por eso hemos estado siempre, permanentemente, criticando estas acciones de los funcionarios públicos que pasan y al día siguiente de que o lo votan o termina el gobierno, oye, pontificando. El caso del PLD ahora, por ejemplo. Sí. A la semana de salir del gobierno, comenzaron a pontificar. Como que habían bajado del Tíbet, ya del monasterio del Tíbet, muy despojados de pecado, muy limpio de alma, de cuerpo y de alma. Inmaculado. Cuando fueron depredadores. Eso es lo que siempre venimos en un país que es un eterno comienzo. La República Dominicana es un eterno comienzo. Qué pena. Que tenemos siempre que estar martillando sobre los mismos hechos. Y parecería que el tiempo y se lamentablemente frisa. esa práctica tiene un alto contenido del gobierno que se acaba de instalar. Dolorosamente. Es donde veo menos frontera entre lo privado y lo público. Es decir, si la mayoría son empresarios los que están en el gobierno y no distinguen la frontera entre lo bueno, entre lo público y lo privado, ¿qué sería de los bienes públicos entonces? Por eso el principal ministro de este gobierno, es un promotor en pleno ejercicio de la iniciativa privada, mientras él es designado para hacer una gestión pública. Es decir, eso no tiene explicación. Sí. Su gestión como jefe de gabinete, como principal ministro del gobierno, es garantizar el buen ejercicio del gobierno, el buen ejercicio público, ¿verdad que sí? No solamente del presidente, sino también de todas las instituciones. El secretario, el ministro principal de la presidencia de la República. Sin embargo, él está dedicado a fomentar, a practicar, a promover las iniciativas privadas desde el ejercicio público. Sí, eso es una contradicción enorme. El público, la iniciativa privada tiene que existir en cualquier país. De hecho, aquí hay leyes especiales, incentivos, prerrogativas, casi sin límite para la iniciativa privada. El Estado es un Estado que le da todo a las iniciativas privadas. El ejercicio público no puede ser también para eso.
porque ya existen las leyes y las reglas y la prerrogativa y todas las exenciones, todos los beneficios del mundo para la iniciativa privada. El ejercicio del poder público es para ejercerlo como tal, no también para hacer un ejercicio privado Por eso hay que de la estar, función pública. por eso hay que estar permanentemente vigilante para hacer los Y así no señalamientos. puede. Diga, mire, usted se Entonces, está... esa es una violación constitucional. Así no debe ser. Su ejercicio tiene que ser para su ejercicio privado, público, para que se haya educación, que esté bien la salud, que esté bien la seguridad, que esté bien el transporte, que esté bien el sistema vial del país, que esté bien el medio ambiente, todo lo que es público. Eso es lo que debe velar un funcionario público. Garantizar que todo el que tiene una función, por pequeña que sea en cualquier parte del país, ejerza su función pública, no para que pase el ejercicio al servicio privado lo que le corresponde a lo público. La frontera que hay que definirla en este país, porque la carta de presentación de este gobierno es exactamente la iniciativa privada permanentemente. desde lo público. Así no puede ser. No. No puede ser. Vigilante permanentemente para señalar, mire, usted se está desviando del interés público. Pero es que este gobierno empezó desviado. Desde que entró empezó desviado. Para hacerle los señalamientos. Claro. Y eso esa no es la función pública. Y eso no es una función de un ciudadano común. Eso corresponde nada más y nada menos que al Congreso de la República, específicamente a la Cámara de Diputados, que tiene la función de fiscalizar. ¿Pero fiscalizar a quién? Al Poder Ejecutivo, al ejercicio del gobierno, sí, si se sale de los cánones del ejercicio público. Sí, el diputado tiene que decir, no, pero eso no le corresponde a usted. Y si tiene la necesidad de interpelar a un funcionario público, lo debes hacer, sí, aprobar la resolución de interpelación y llevarlo al Senado de la República. ¿Cuántos funcionarios ha sometido la Cámara de Diputados al Senado para interpelarlo? Por violentar su ejercicio público. Ninguno. Es decir, ¿de qué vale la Cámara de Diputados? ¿Para qué le pagamos todos los meses una cantidad de dinero a ellos? Si no cumple con lo que le corresponde. Eso es correcto. Mira, a propósito del Congreso, ayer el expresidente Leonel Fernández alborotó el Congreso. Sí. Fue a la inauguración del bloque de la Fuerza del Pueblo del Senado de la República. Y bueno, allí todo eso fue una algarabía, pero dijo en torno a la discusión de la segunda mayoría en la Cámara Alta, usted no debe echar de antemano, se pudiera terminar en los tribunales, pero que va a perder como quiera. Y anunció entonces por la provincia de Hermanas Mirabal, Bautas Rojas, como representante de la segunda mayoría, en este caso de la Fuerza del Pueblo, ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Ya el PLD había hecho lo propio, designando al senador de Barahona, José del Castillo Sabiñón, para representarlo. Porque el PLD insiste en que debe aplicarse lo que se decidió en las elecciones y no lo que prevalece numéricamente hablando en el seno del Senado de la República. El doctor Fernández hacía una comparación. Bueno, si el presidente de la República un día se pelea con su partido y se va de ese partido e ingresa a otro, su partido al que pertenecía va a designar otro presidente. No lo va a designar, sigue siendo presidente. Y pasa entonces a ser presidente de ese otro partido, perteneciente a ese otro partido, no a su partido anterior.
que lo que determina el hecho es el momento. En el caso de los legisladores que se fueron del PLD a la Fuerza del Pueblo, no se toma en cuenta que fueron elegidos en el PLD. Ya eso pasó el día 5 de julio. La, la, la realidad ya de ese partido. Dice, bueno, pero es muy sencillo, la aritmética no falla. Eso es elemental. 8, él dijo 8 es más que 4. Yo creo que debo decir que 8 son más que 4. Estoy corrigiendo un poquito al maestro. 8 son más que 4. Claro. Hay una discusión ahí medio bizantina, que llevarlo a un tribunal sería, dice, bueno, al tribunal y van a perder de nuevo. Se refiere a que en los tribunales del PLD fue Por todo el perdiendo Tribunal Constitucional, que es el que el va, proceso, tiene la única capacidad de ver eso. ajá, pero fue perdiendo cada proceso, cada incidente que planteó durante la campaña electoral, y dice que va a perder este otro, eh, otro caso si lo lleva al Tribunal Constitucional, que a propósito tiene mañana, 29, el Tribunal Constitucional va a conocer la instancia que presentó el PLD, que aunque la retiró, el reglamento, la ley del Tribunal Constitucional establece que tiene que conocer el caso, aunque el accionante lo haya abandonado. Y el PLD retiró esa instancia, pero el Tribunal Constitucional lo va a conocer mañana y lo fallará en su momento. Sobre. De modo que ahí va a plantear entonces la línea a seguir para el futuro, que aunque no se aplique al PLD, pero va a marcar la ruta en materia constitucional de cómo se va a comportar en caso de que se presente algún incidente o alguna alegación similar a la que hace el PLD en este momento. Terminamos, Leandro. Lamentablemente. Sí, lamentablemente. Gracias por su atención este día. Mañana, Dios mediante, a las 9 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Digan bien.